Voy a coger el pasador porque vamos a empezar directamente. Cuando hace unos meses me llamaron de la organización para que estuviera hoy aquí con vosotros y vosotras, la respuesta primera fue con esto, y fue decir que sí, sintiéndome afortunada, sintiéndome ilusionada, responsable y también halagada. Claro, el problema es que la segunda respuesta vino con esto y ya, no fue tan entusiasta. Me entraron las dudas. ¿Por qué yo? No me considero una experta de prácticamente nada, no me considero ninguna visionaria, ninguna gurú, ni ninguna persona que tenga mucho más que decir en todas aquellas materias que se tratan en congresos como este. No quería ni pretendía competir con mis 9 excelentes predecesores en los anteriores congresos, de manera que tenía solamente 2 opciones. Una, salir corriendo, decir que no, y otra, quedarme y tratar de compartir con vosotros pues, lo que tengo, ¿no? Que son mis reflexiones, fruto de mis 20 años al servicio de lo público, fruto de mi curiosidad, mi inquietud y mi inconformismo innato que hace que me lo cuestione todo, y también pues fruto de una mirada crítica sobre las administraciones. De manera que pues decidí quedarme, aquí estoy, y quiero hablaros de precisamente esto, ¿no? De la innovación pública, y diréis, qué poco innovador, ¿no? Venir a un congreso de innovación a hablar de innovación. Bueno, tenía que ser y tenía que ser ahora, ¿no? Quiero hacerlo desde un punto de vista muy minimalista. ¿Por qué? Porque, veréis, deconstruir no es ni más ni menos que deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. ¿Y por qué una nueva estructura? Porque yo creo que necesitamos esto, reconstruir una nueva realidad. ¿Y con qué parámetros? Bueno, pues con lo esencial, quitando todo lo que sobra, quitando todo lo que no le aporta valor, esas cosas que repetimos una y otra vez en congresos como este. Porque veréis, ¿existe algo más tradicional que una administración pública? ¿Existe algo más tradicional que eso? Ya pocas cosas son tan tradicionales como las organizaciones en las que trabajamos, de manera que combinar innovación y tradición supone un reto. Pero cuando hablamos de combinar innovación y tradición en el ámbito de lo público, ese reto adquiere la dimensión de desafío. ¿Por qué? Pues tiene todos los elementos esenciales. En primer lugar, es difícil. Creo que cualquiera de vosotros, de vosotras que hayáis innovado o ha tratado de innovar en lo público, sabéis lo difícil que es. Es arriesgado, se corren riesgos, ya no solamente en lo físico, sino corre el riesgo de acabar un poco mal de la cabeza, con lo cual tiene sus riesgos dentro de la organización. Requiere un esfuerzo, y además no cualquier esfuerzo, un esfuerzo sostenido en el tiempo, una perseverancia. La innovación no es nada rápido, la innovación es lenta, con lo cual necesita sus tiempos y necesitas estar ahí para esperar a que algo pase. Claro, además de todo esto, la innovación también es muy motivadora, y yo así por lo bajín os diría que altamente frustrante también en según qué entornos, ¿no? Pero qué duda cabe que todo esto hace que merezca la pena y que además innovar dentro de lo público tenga un punto de utópico. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Vamos a andar el camino y vamos a descubrir qué es lo que encontramos por en medio, ¿no? De manera que mi reto al venir hoy aquí, mi compromiso que yo adquiero hoy con vosotros es precisamente esto, averiguar cuáles son las claves de la innovación para, preservando la misma esencia de lo público, darle otra forma, que en definitiva eso es lo que procuramos. ¿Vamos a ser capaces de esto? Y os preguntaréis, bueno, ¿y para qué, no? ¿Para qué todo esto? Bueno, pues mi propósito es intentar buscar cuáles son los elementos que diferencian una innovación con vocación de permanencia, una innovación sostenida y sostenible, una innovación que sea de calidad y que tenga un carácter transformador.
versus qué otro tipo de innovaciones. Unas innovaciones más superfluas, más sutiles, unas innovaciones tal vez más de maquillaje. ¿Vale? Entonces, ese es mi propósito hoy aquí con vosotros y vosotras. Así que vamos a empezar haciendo una pequeña encuesta a mano alzada. ¿Me podéis decir quiénes consideráis que trabajáis en una organización innovadora o que se autodenomine organización innovadora? Levantad la mano, por favor. No seáis tímidos. Que estamos en un congreso de innovación, a ver. Vale, bueno, vale, bien. Esta misma pregunta os la haré después, ¿vale? Cuando termine este ratito que vamos a pasar juntos y vamos a ir viendo si sois las mismas personas. Yo desde aquí no veo nada, o sea que luego comprobaréis vosotros a ver si sois los mismos los que habéis levantado la mano o no. Pero os decía que, bueno, yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y precisamente estando aquí arriba, creo que mi misión es hacer autocrítica, porque ¿qué tipo de innovación estamos haciendo de lo público? ¿Qué tipo de innovación estamos fomentando, estamos promoviendo desde lo público? Veréis, si yo me lo llevo a mi campo, si lo llevo a mi argot, os preguntaría directamente si estamos haciendo innovación de gasto corriente o de inversión. ¿Qué innovación estamos haciendo, ¿no? Yo os decía que sí quería ser crítica, mantener ese espíritu crítico, de tal manera que cuando desde la organización me proponen hacer la ponencia esta, me dicen, bueno, ¿y de qué vas a hablar? Pues lo primero que me sale decirles es de innovación fake. Y luego pensé que Novagov no tenía la culpa de que yo tuviera esta relación amor y odio con la innovación que ya os iré contando, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sí me parecía que era sensato que en un congreso de innovación pública o tenía lógica que no saliéramos todos alabando lo bien que lo hacemos, lo mucho que innovamos, sino que hiciéramos un viaje un poco más introspectivo y viéramos qué estamos haciendo exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a averiguar. ¿Por qué? Porque es evidente que la innovación tiene un poder atrayente, ¿no? De un tiempo a esta parte, no sé si os habéis dado cuenta, que todas las organizaciones han incluido la innovación en su discurso. Por eso os he preguntado, ¿qué organización es innovadora o qué organización se autodenomina innovadora, ¿no? ¿Por qué? Porque, veréis, se incluye en todos los discursos de las organizaciones, por supuesto en su política de comunicación. Las organizaciones están haciendo unas políticas más innovadoras que nunca, apuestan por personas innovadoras, hacen proyectos innovadores, incluso algunas tienen hasta laboratorios de innovación. Entonces, en este ambiente, en todo rodeado por innovación, desde hace un tiempo yo tengo la extraña sensación de que las únicas organizaciones fiables en materia de innovación son aquellas que no se declaran abiertamente innovadoras. ¿Por qué? Por esto. Por la atracción que ejerce la innovación. Todo alrededor de la innovación es bueno, es fantástico. Veréis, la innovación es neutra. Es neutral, quiero decir, no es patrimonio de nadie, no es ni de políticos ni de técnicos, no le corresponde a ninguna jerarquía en concreto, no es de jefes, no es de jefes. Ni siquiera le pertenece a los tecnólogos. Esto hace un tiempo parecía que la innovación solamente era de ellos. La innovación no es de nadie, la innovación tampoco le pertenece a ningún partido político, con lo cual es bastante cómodo que si tú te declaras a favor o en contra de la innovación no te estás pronunciando en torno a la amnistía. Es bastante, mucho más light que todo esto. ¿Qué más tiene la innovación? La innovación es futuro. La innovación te sitúa automáticamente en el futuro. Entonces, si tú no quieres, una organización que no quiera estar en el futuro, ¿qué hace en el presente, ¿no? Todo el mundo va a querer innovar para estar en ese futuro. La innovación también es abstracta. ¿En qué sentido? Bueno, estamos innovando. No, yo es que trabajo en un laboratorio de innovación. ¡Wow! ¿Qué estarán haciendo? No me atrevo a preguntar lo que están haciendo porque es que seguramente ni vaya a entender lo que están haciendo. Entonces, tiene ese halo de misterio, esa especie de causa admiración, ¿no? Con lo cual, bueno, pues puede ser muy abstracta. Recuerdo mucho a la gente del IAP, a los compañeros del IAP que decían que la innovación en realidad era una palabra pimiento, que la podía rellenar casi de cualquier cosa, ¿no? Y lo comparto plenamente con ellos. ¿Qué más tiene la innovación? Pues la innovación no se mide.
Yo no estoy diciendo que la innovación no se pueda medir, no estoy diciendo eso, pero con carácter general no se mide, con lo cual, como tantas otras cosas que hacemos en lo público y que no medimos, es cómodo porque estás innovando, causa esa sensación en primera instancia, nadie te pregunta qué es lo que está ocurriendo y entonces, bueno, pues es bastante cómoda. ¿Qué pasa? Que todos estos componentes hacen que la innovación sea un complemento perfecto para el marketing. Y todo eso está muy bien, pero claro, podemos caer en esto otro. Podemos caer en una innovación superficial, en una innovación fake, en una innovación de maquillaje, en una innovación solamente de fachada, sin pensar que si la innovación ha de formar parte de lo público, es con ese carácter transformador, es con ese carácter de solución a problemas que aún no la tienen o incluso de herramienta legitimadora en esta crisis que tenemos hoy en día. Con lo cual, desde aquí hago un llamamiento a utilizar el concepto de innovación de una forma respetuosa, no solo con el concepto, sino con todas aquellas personas y organizaciones que lo están haciendo de esa otra manera, ¿no? De esa manera con una mirada más a largo plazo, sin bueno, que quede solamente en esa superficie, en ese maquillaje, en ese puro marketing atraídos por el bombo y el platillo de la innovación. Y veréis, para ejemplificar un poco y para quitar seriedad a todo esto, quiero traer una escena cotidiana, ¿vale? Una escena cotidiana que yo creo que vivimos todos los días, a ver si soy capaz de ejemplificar lo que quiero decir. Veréis, la escena no es ni más ni menos que cuando todos a mitad de mañana salimos en grupo a tomar café a una cafetería en mitad del trabajo, ¿no? De un tiempo a esta parte me están dando entre envidia y un poquito de lástima las personas que trabajan en estas cafeterías, y os voy a decir por qué. Envidia porque yo no sé cuáles son los procesos selectivos que tienen, pero logran contratar a las personas con mejor memoria sin que se tengan que estudiar 200 temas de oposición. Entonces, ahí tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero también me dan un poquitín de lástima porque todos los días tienen que asistir a escenas como esta, que las vivimos todos. A mí me pones un café con leche desnatada que esté fría, por favor. Yo quiero un cortado con leche de avena. A mí me pones un colacao que no Nesquik con leche sin lactosa. Y yo quiero un descafeinado de máquina con leche de soja. Yo creo que los camareros necesitan que se deje de innovar en el sector lácteo. O sea, ya no dan más abasto con estas cosas. Pero es que, bueno, ya de las tostadas ni hablamos. Yo tengo un compañero que pide media tostada del pan de por arriba. O sea, yo mayor nivel de personalización no lo he visto en mi vida. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Si tuviéramos una cafetería en lo público, en nuestras organizaciones, ¿seríamos capaces de prestar estos servicios tan hiperpersonalizados, estos servicios con esa agilidad, esa demanda, esa exigencia? ¿Seríamos capaces de implementar todas las innovaciones que nos ofrece el mercado, igual que todas estas, en fin, lo que os acabo de decir? Bueno, yo mucho me temo que estaríamos locos por todas las cajitas de colores, de sabores, incluso de olores de todos estos productos, pero que verdad, solamente podríamos ofrecer la leche entera de toda la vida porque no nos da la vida para poder hacer todas estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que desde mi punto de vista, esto es lo que nos pasa con la innovación. Nos sentimos súper atraídos por la innovación, nos gusta, nos motiva, nos ilusiona, nos la creemos y estamos convencidos que de verdad es una solución a la situación que estamos viviendo actualmente, ya de forma sostenida. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un problema a la hora de enganchar la innovación a las organizaciones, porque no sé si os habéis dado cuenta, o al menos esta es mi reflexión, que la innovación descansa en las personas, no en las organizaciones. Y cuando a las personas les preguntas si son innovadoras o no, la respuesta es binaria. Hay gente que sí
Y hay gente que no, porque la innovación también da ese miedo, porque es eso, es futuro, es un poco abstracto, es una cosa que dices, oye, yo no me siento preparado para decir que sí y tal vez lo eres. Con lo cual, entre ese sí y ese no hay una masa de grises que nos estamos perdiendo, pero es que además las organizaciones no están apostando por quedarse con la innovación que forme parte de su ADN y están dejando que sean las personas innovadoras las que lideren y las que hagan proyectos sin un soporte verdadero de la organización, con lo cual es un problema, porque cuando esas personas innovadoras se van de esa organización o pierden sus motivaciones, la organización automáticamente deja de ser innovadora. Entonces, ¿qué es lo que me propongo yo hoy aquí con vosotros y vosotras? Identificar en esa deconstrucción cuáles son los elementos básicos que hacen que una organización de verdad sea innovadora. Todos los que habéis levantado la mano hacemos ahora el test. Y que sea una innovación transformadora y de calidad. Con lo cual, vamos a identificar 5 grandes elementos en esta deconstrucción que nos van a permitir diferenciar estas dos cosas que os digo. En primer lugar sería esto, la relación que existe entre innovación y diversidad. No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero os lanzo una pregunta. ¿Las organizaciones innovadoras lo son porque tienen liderazgos diversos? ¿O es la diversidad en los liderazgos la que provoca mayor innovación en las organizaciones? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Los dos planteamientos son reales. Los dos planteamientos son reales. Y son correctos. ¿Por qué? Pues veréis, muy fácil. La innovación se alimenta de diversidad y la diversidad multiplica exponencialmente la innovación. Entonces, a todos los que os habéis identificado hoy o pensáis que vuestras organizaciones son innovadoras, os pregunto, si esto es así, que es así, no es porque lo diga yo, sino que hay un vínculo inequívoco, ¿tienen vuestras organizaciones entre sus objetivos la diversidad? ¿Contemplan la diversidad todas esas organizaciones que se consideran innovadoras? Veréis, dice, bueno, es que, ¿y la diversidad en qué sentido? Bueno, pues la diversidad es un arma fundamental en la política de empleo, en las políticas de recursos humanos, a quién contratar y a quién promover. Y diréis, bueno, Sara, pero es que nosotros tenemos unas normas, ¿no? No podemos contratar y no podemos promover a quien queramos. Y os diré, bueno, a lo mejor en fase de selección con las normas de hoy en día estamos obligados a hacer convocatorias libres, concurrentes y públicas. Pero, ¿y qué pasa si trabajamos en la provisión de los puestos de trabajo? Si esto es una máxima para aquellas organizaciones que de verdad quieren ser innovadoras, alejadas de la innovación fake, esto debería ser uno de sus objetivos. ¿Y cómo medimos la diversidad dentro de las organizaciones? Bueno, pues hay diferentes factores. Está el género, el que más conocemos, está la formación que has estudiado, de dónde vienes, cuál es tu expertise. Podríamos pensar también en edad, podríamos pensar también en nivel social, nacionalidad no, porque tenemos que ser todos españoles, pero bueno, en un mundo global, ¿cuál es tu cultura? ¿De dónde vienes tú exactamente? ¿Qué puedes aportar a esta organización? Teniendo en cuenta todos estos parámetros de diversidad, os pregunto una cosa. ¿El hecho de que haya una sola mujer en un consejo de administración garantiza, o en un órgano directivo, garantiza la diversidad? Que conteste mujeres en el sector público. El hecho que haya una persona de una edad diferente dentro de un colectivo trabajando en un equipo de trabajo y todos los demás sean de otra, ¿garantiza que las ideas y la mirada de esa generación estén dentro de esa organización? Creo que la respuesta es que no. El hecho de que una persona de un expertise o de una formación concreta trabaje en un equipo con otras personas con otro expertise diferente, todas juntas, garantiza que la visión desde ese punto de vista se permee dentro de la organización. Esta pregunta que la contesten los tecnólogos cuando se ponen a discutir con juristas. Creo que tampoco. Con lo cual, ¿qué está pasando con la diversidad dentro de las organizaciones? Y algunos me diréis, Sara, pues está siendo muy injusta, porque precisamente dentro de la administración local somos muy diversos.
Tenemos hombres y mujeres, faltaría más. Tenemos jefes y no tan jefes, faltaría más. Pero es que luego además tenemos todas las escalas técnicas. Están los juristas, están los economistas, están los arquitectos, están los ingenieros, están los tecnólogos, tenemos hasta veterinarios. ¿Cómo no vamos a ser diversos? Somos súper diversos dentro de lo local. Y yo os digo, ¿sí? ¿Estamos seguros? A ver si va a pasar como una vez me pasó a mí con mis propios hijos, que vinieron a verme a la Diputación de Huelva y les enseñé, bueno, estaba todo el mundo sentado allí en la oficina, en un espacio abierto, y me dicen, bueno, mamá, ¿y Ana dónde se sienta? Digo, no, es que Ana es arquitecta, Ana se sienta en la 4ª planta con todos los arquitectos. Y bueno, mamá, ¿y tu amigo Juan dónde se sienta? No, es que Juan trabaja 2 calles más para allá en un edificio con todos los informáticos. Y entonces mi hijo mediano me dice, bueno, mamá, pues yo no entiendo nada. Dice, porque si yo ordenara mis legos por colores, nunca podría hacer nada divertido. Bueno, pues por favor, esas organizaciones que se han autodenominado innovadoras, diversas e innovadoras, diversidad agitada, no mezclada. No nos pueden encapsular en cajitas de cristal y pensar que somos diversos y que como los niños nos juntamos en el recreo. Cuando salimos a tomar café nos juntamos entre nosotros. Eso no es diversidad, eso no es ser una organización que apunte a la diversidad y que apunte a la innovación entre sus objetivos. Porque claro, hablábamos de la innovación fake y de todo esto lo que provoca, ¿no? Yo os pregunto una cosa, ¿qué pensáis que opina la ciudadanía de todo esto? Porque claro, se nos llena la boca hablando de innovación, hablando de grandes cosas, y la verdad que yo cuando estaba preparando esto, gente de mi entorno que no pertenece al sector público, me decía, bueno, Sara, ¿y de qué vas a hablar en este congreso? Y me daba vergüenza. Digo, ¿pero cómo les digo que voy a hablar de innovación pública? Porque dirán, esta gente ha perdido el norte. O sea, esta gente se meten allí todos en un pabellón, todos los frikis de la innovación, y mientras tanto nosotros aquí fuera, ciudadanos de a pie, normales y corrientes, estamos todavía esperando a que nos den cita previa, Miguel Solana, ¿sí o no? Es así. Entonces, claro, cuando tú hablas de innovación ahí fuera, dices, o somos muy coherentes o vamos a empezar a desgastar el término, vamos a quitarle la importancia que tiene y ya va a ser todo tan superfluo que ni siquiera la innovación nos va a salvar como elemento de transformación. ¿Vale? Entonces, primera prueba del algodón, la diversidad. Si está entre los objetivos de nuestra organización, la diversidad tiene que notarse, tiene que mezclarse. Equipos multidisciplinares, equipos ecosistémicos que convivan juntos dentro de una organización y no estos legos por colores o no esta clasificación o por género o por expertise. Siguiente elemento íntimamente relacionado con la innovación y, por tanto, con las organizaciones innovadoras. La estrecha relación entre innovación y conflicto. ¿En qué sentido? Conflicto como un espacio para permitirte poner en duda. Anoche lo decía Xavier Marcet. Para permitir cuestionarnos todo, para permitir decir yo no estoy de acuerdo. Un espacio de disenso. ¿Qué es lo que pasa? Que veréis, en mis 20 años de trayectoria profesional he pasado por muchas administraciones cada vez más grandes y constato con cierta preocupación que en las reuniones las personas no se atreven a decir lo que piensan. No nos atrevemos a decir lo que pensamos. Máxime cuando piensas que los de enfrente tienen una opinión diferente y eso se agrava si encima perteneces a uno de esos colectivos de diversidad que está en inferioridad de condiciones. Hay que ser muy valiente para levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo. Pero claro, ¿esto va de valientes, va de héroes? No. Va de que las organizaciones que se declaran innovadoras o que han incluido la palabra innovación dentro de su discurso, dentro de su política de comunicación, sean conscientes de esto y abran espacios para el conflicto, para pensar, para el disenso, para el permitir a la organización que o bien se somete a esto o bien se somete a una confrontación de ideas, de pareceres, de puntos de vista, o la organización no podrá ser nunca innovadora. Pero es que, claro, igual que yo siempre digo que los perros se parecen a sus dueños. Bueno, pues de la misma manera que los perros se parecen a sus dueños, creo que las organizaciones se parecen a las personas que trabajan dentro. ¿Cómo creéis que piensan las organizaciones?
Pues yo es que creo que las organizaciones no piensan. ¿Por qué? Porque las personas que estamos dentro de las organizaciones no podemos pensar. No podemos pensar, y digo, ¿y por qué no podemos pensar las personas que estamos dentro de las organizaciones? Y solo se me ocurren dos motivos. El primero, que pensar es casi delictivo. Cuando hay 4 personas interesantes de una organización hablando en una esquinita, ¿esos qué están haciendo? No estarán pensando. No estarán pensando que nos la lían. A que todavía nos plantean un problema como sigan pensando y se les ocurra algo, eso existe dentro de nuestras organizaciones. Eso es una realidad. Pero luego está la otra, que yo me pregunto cuánto de voluntaria es, ¿no? Y es el cargarnos de tareas de tal manera que es imposible pensar dentro de las organizaciones. Yo no sé cómo a estas alturas de la película nos da miedo que la inteligencia artificial venga a quitarnos tareas. Pero si nos hemos convertido en unos autómatas, pero si yo no sé vosotros, pero tú llegas al trabajo y además con ganas de vamos a plantearnos, vamos a hacer, vamos a tener un espacio y lo único que te llueve es problemas y problemas para los que tienes que tener respuesta así de rápido. Entonces, entre que no nos dejan pensar y que no podemos pensar dentro de las organizaciones, me pregunto si vamos a acabar todos, bueno, no sé, o atontados o sin esta capacidad de conflicto, sin esta capacidad de disenso que sea la que nos permita generar un entorno innovador. No sé si os ha pasado alguna vez cuando habláis con compañeros o compañeras y decís, esto requiere otro enfoque, esto le tenemos que dar una vueltita, esto a ver cómo lo hacemos, pero es que para esto tienes que pensar fuera de la caja. Y hay gente que te mira y se queda como diciendo, pero ¿a ti qué te hace pensar que yo tengo otra caja? Pero si es que yo solo tengo esta. O sea, es que no tengo ni otros parámetros, ni se me había ocurrido pensar lo que tú me estás diciendo, ni nada de nada. Entonces, digo esto porque pienso que es responsabilidad de las organizaciones que se declaran innovadoras el generar esos espacios, el promoverlos, el fomentar, el que no esté perseguido, el que ese yo no estoy de acuerdo no esté ni mal visto ni perseguido, sino que sea integrado dentro de la organización y, por supuesto, bien canalizado. Con lo cual, segundo factor, conflicto e innovación. Tercer elemento, vamos a revisar el liderazgo. Y me diréis, joder, Sara, para ser una ponencia de innovación te estás luciendo porque ninguno de los conceptos es innovadores. Pero bueno, ya nos queda la segunda media hora y ya acabamos. Liderazgo. Una pregunta. ¿Pensáis que el liderazgo tradicional o los líderes tradicionales pueden ser los líderes de innovación? Ya os lo digo yo, no. No hace falta que... ¿Por qué? Porque se mueven con normas y con parámetros absolutamente diferentes. Pienso que uno de los grandes problemas en materia de innovación es que la innovación, cuando ha entrado en nuestras vidas con esta fuerza, ha entrado en las organizaciones, se ha depositado sobre los líderes tradicionales. Desde la cúspide de la organización dicen, aquí quién está al frente, aquí quién gana más, aquí quiénes son los responsables. Pues estos van a ser los que lleven los proyectos de innovación. Y no va, porque la innovación y el liderazgo tradicional no va. Veréis, yo a los líderes tradicionales los llamo los M&Ms, que son los managers y sus meetings. Que no hay nada que haga perder más el tiempo dentro de una organización, ahora que no nos escucha nadie, que los managers pidiendo todo el rato, dame este dato, dime esto, dime lo otro, y reuniones continuas y permanentes. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué no se lleva bien el liderazgo tradicional con el liderazgo de innovación? Punto número 1, los M&Ms tienen que ofrecer resultados en el corto plazo. Es así, su misión dentro de la organización es ofrecer resultados en el corto plazo. La innovación no se rige por el corto plazo, la innovación va más a medio plazo. La paciencia, el grado de tolerancia no es el mismo, con lo cual ahí hay un choque. En segundo lugar, las respuestas. Si a un líder tradicional se le hace o se le pone a liderar un proyecto de innovación y se le hace una pregunta para la que no hay respuesta, entra en pánico porque ellos están ahí para ofrecer respuestas a la organización. Es su misión dar respuestas a la organización, pero el líder de innovación no tiene las respuestas porque o bien esa pregunta no se ha hecho antes o bien la respuesta todavía no existe. Hay que construirla, hay que averiguarla por el camino, con lo cual ahí hay un choque, hay una confrontación. Y el tercer gran elemento sería
el rol que tiene cada uno dentro de la organización. ¿Cuál es el rol que tienen los líderes de innovación dentro de una organización? ¿Crear una visión y hacer que el resto de la organización trabaje para conseguirla? No, ese es el rol de los otros, ese es el rol de los M&M's. Tengo una visión, pongo a todo el mundo de la organización alineado con todos los recursos para que podamos alcanzarla. Pero ¿qué pasa con los líderes de innovación? No se rigen por esas normas. Y yo pregunto, ¿esas organizaciones que son innovadoras, cómo se comportan con los líderes y con las personas que están innovando? ¿Cuál es la reacción frente a esto? Bueno, pues así como en el corto plazo era lo que hablábamos antes, la admiración. ¡Wow! Estáis innovando, qué importantes, qué estáis haciendo, qué envidia, me encantaría. Pero tengo la sensación de que en el medio plazo esto se te vuelve en contra. Y es muy duro cuando ocurre dentro de tu organización. Porque, ¿y estos qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Es que nadie sabe lo que están haciendo. Solamente están gastando tiempo, están gastando dinero, tienen privilegios que nadie tiene dentro de la organización, no ofrecen ni un solo resultado. Y eso que en un principio parecía que era positivo dentro de la organización, se empieza a convertir en intolerancia, en una falta de respeto y se empieza a convertir también en ciertamente incómodo porque las personas que están haciendo proyectos de innovación muchas veces se sienten incomprendidos dentro de las organizaciones. Con lo cual, ojo con ese rol que adopta el resto de la organización frente a las personas que sí se atreven a innovar. Y diréis, bueno, pero la organización les prestará tanto recursos económicos como otro tipo de apoyo. A veces la palmadita en el hombro no es suficiente, es estate a mi lado y vamos juntos. No me pongas a hacer algo y encima si sale mal ya de esto ni hablamos, ¿no? Pero bueno, a todo esto me he liado y no os he dicho cuál es el verdadero rol de los líderes de innovación. Hemos dicho que crear una visión y hacer que los demás la consigan, no. Esa es la de estos. ¿Cuál es el rol de verdad de los líderes de innovación? Pues veréis, ser arquitectos sociales, ser conectores, ser pegamentos humanos, ser una dinamo dentro de la organización. ¿Para qué? Pues veréis, para crear un espacio alrededor del cual se genere una comunidad. Atento Novagov, que yo creo que esto es lo que saben hacer muy bien. Y alrededor de esa comunidad, que las personas quieran pertenecer, personas que quieran pertenecer a esa comunidad de motu propio. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con lo que pasa dentro de esa comunidad, sin que haya nada a cambio. Quiero pertenecer, me siento identificado, me gusta lo que pasa en esta comunidad. ¿Para qué? Pues veréis, para combinar y para compartir talentos y pasiones. Eso es lo que ocurre en las comunidades de innovación, que se habla de esto, de lo que sabemos hacer bien, pero también de lo que nos gusta hacer bien. Con lo cual, cuando combinas talentos con pasiones, eso es el trabajo más bonito que existe dentro de una organización. No puede haber otro. Y fijaos qué importante y qué poco comprendido. Tengo que hacer surgir, esos líderes tienen que hacer surgir la savia, la gasolina, el oro bruto que hay dentro de las organizaciones. Pero claro, para eso hay que generar conflicto, hay que generar disenso. Para eso tiene que haber diversidad, porque si tú y yo pensamos lo mismo, vamos a estar siempre de acuerdo. No hay diversidad. Con lo cual, ese es el rol de los líderes de innovación. Mantener viva la organización, mantenerla en esa esencia y en ese estado de efervescencia continua que la permita decir que sí son una organización o que sí somos una organización innovadora más allá del cartel que ponga a la puerta de mi ayuntamiento, de mi diputación, de mi ministerio o de la delegación de la junta que sea. Vale, esto respecto del liderazgo. ¿Cómo va el test de las personas que habéis levantado la mano pensando que trabajabais en organizaciones innovadoras? ¿Bien? Bueno. Todavía os podéis redimir, Vamos a ver el cuarto elemento. El cuarto elemento, tampoco nada innovador, desaprender. ¿Pero desaprender de qué? ¿Desaprender de qué exactamente? Esto se dice mucho, pero luego, ¿en qué se traduce esto de desaprender? Pues veréis, todos trabajamos en administraciones. Lo que yo propongo desaprender es el modelo de gestión. Yo creo que el modelo, que también está muy relacionado con lo de pensar dentro de la caja y tener un solo esquema mental, ¿no? ¿Cuál es el modelo que tenemos? El modelo de gestión. El modelo de gestión lleva durando más de 100 años o casi 150 años y se basa en dos pilares, en el duro y en el blando, en lo hard y en lo soft. Lo duro, la estructura, la organización, los sistemas, los procesos, conocidos por todos y todas nosotras. En lo blando,
las personas, la cultura, las relaciones interpersonales. Bajo este modelo tradicional, que es el que tenemos que desaprender, ¿cuál es la respuesta que le damos a todas las obligaciones y todos los inputs que tenemos hoy en día, de toda índole, de carácter legal, por imperativo legal, por políticas públicas, por exigencias o demandas sociales? Estamos, lo decíamos antes, estamos sobrepasados de tareas, de necesidades, de requerimientos, no llegamos. Podríamos hacer una descripción que coincidiera prácticamente con los 10 ejes que ha elegido Novagov, pero así veo caras y digo, planes antifraude, canales de denuncia, planes de comunicación, planes de igualdad, informes sectoriales de todo tipo y de toda condición, Agenda 2030. ¿Cómo implementamos todo esto dentro de nuestras organizaciones, además de todo lo que hacemos? ¿Cuál es la respuesta desde este enfoque que tenemos que desaprender? Bueno, pues muy fácil. ¿Cuál es la respuesta? Creamos un nuevo departamento. Desde el OJART creamos un nuevo departamento y, hombre, ya que tenemos el departamento le ponemos las funciones, ya que tenemos las funciones pues le ponemos un jefe, ¿no? Porque si no tiene jefe, hombre, un jefe solo, le vamos a poner un poquito de personal de apoyo, ¿no? Porque tenemos un jefe y no tiene, y ya le ponemos los procesos, le ponemos los sistemas, le ponemos un aplicativo informático especial para ellos que no se habla con los del resto de la casa, pero eso no nos importa, y hasta le ponemos objetivos y le ponemos una productividad ya para hacerlo todo completo, pero dices, pero si no han cumplido los objetivos no pasa nada, pero ahí está la productividad, no vaya a ser que los cumplan. Claro, entonces dices, ¿os acordáis de la cafetería? Dice, ¿os imagináis el departamento de la leche de soja? El departamento de la leche sin lactosa, la camarera de la leche de avena. No, hoy no ha venido, está de asuntos propios, el café solo. Pues es que esto lo hacemos desde lo puro, o sea, es que esto nos pasa, duplicamos, creamos las estructuras, nos lo montamos, le damos los procesos, le damos las funciones y dices, ¿y tan importantes son estas funciones? Que yo no digo que no lo sean, pero ¿qué impacto tienen en la consecución de los objetivos generales de la organización? No lo sabemos, pero les hemos montado la estructura a priori. No tenemos ni idea de cuánto están ayudando a la consecución de los objetivos generales. Si lo hacemos mejor, peor, tampoco lo medimos, no lo sabemos, pero le hemos montado la estructura con un coste en tiempo, en recursos, en personas, que no se puede calcular, sí se puede calcular, pero es mejor no hacerlo. ¿Cuál sería el enfoque desde lo soft? Oye, que tenemos nueva... Pues vamos a hacer una encuesta de clima laboral, porque si a esta gente le vamos a alargar más funciones, pues vamos a ver qué tal se llevan entre ellos, vamos a ver si metiéndoles un cursito de formación, vamos a ver si, bueno, porque como les vamos a pagar lo mismo y van a asumir no sé cuántas funciones más, pues es importante que entre ellos se lleven bien. Error. Hemos dicho antes que no nos gusta el conflicto, y cuanto mejor nos llevamos, peor, porque huimos del conflicto. Yo no me la quiero jugar contigo porque me llevo muy bien, así que si nos cae una nueva función, nos hacemos las orejas y ya veremos qué es lo que pasa, pero dentro de la organización nadie se da por aludido cuando nos caen nuevas funciones porque estamos atosigados con las nuestras. No nos gusta la negociación, no nos gusta el intercambio de rehenes. Veréis, yo en mi casa tengo 2 televisiones. Una es de mi marido y manda mi marido y otra es mía y mando yo. ¿Por qué? Porque no queremos conflicto. Yo no quiero ver el fútbol, él no quiere ver mis series. ¿Qué hacemos? Nos compramos 2 televisiones, no negociamos, no tenemos que ponernos de acuerdo, duplicamos la estructura. ¿Qué hacemos en lo público? Cuando hay un problema de entendimiento entre el front office y el back office. Creamos el middle office, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema. Será por dinero, creamos la estructura del middle office. ¿Qué hacemos en lo público cuando tenemos un problema entre los ejes verticales, los servicios verticales y toda la transversalidad de la organización? Creamos los coordinadores, es maravilloso. Tenemos coordinadores con todo su aparato para que entre nosotros nos podamos entender. Estamos haciendo esto, estamos duplicando, pero innovar es simplificar, lo estamos haciendo mal. Y claro, ¿quién paga todo esto? ¿Pero quién paga todo esto? Porque estamos duplicando las estructuras. Cada vez que tenemos un nuevo requerimiento, la respuesta con el enfoque anterior es duplicar. ¿Quién paga todo esto? Pues usted, señora, claro, lo están pagando todos los ciudadanos y nosotros mismos, pero no nos enteramos, no lo sabemos. Es el peaje en sombra, nadie lo sabe. Pero es que hay otros Paganini y somos los empleados y las empleadas públicas. ¿Por qué?
más funciones, más estrés, más órdenes, más... Ya no sabes qué es importante, lo principal, lo sectorial, ya no sabes cuál es el orden de prioridades, ya es sobrevivir, ya es estar en ese ámbito en el que no puedes pensar y lo único que tienes que es hacer para por lo menos poderte ir a la cama ese día pensando que ha sido útil, aunque bastante frustrante. Con lo cual, está pasando algo, está pasando algo. Cuando las personas nos sentimos sobredimensionadas y sobrecargadas, empiezan a bajar los niveles de motivación, empiezan a bajar los niveles de identificación con nuestra organización, se desploma la productividad y la sensación de querer pertenecer a algo. ¿Os acordáis de cuál era el rol de los líderes de innovación? Ser esos arquitectos sociales, ese pegamento, ¿para qué? Para crear ese espacio al que la gente quiera pertenecer. ¿La gente quiere pertenecer al caos? No. ¿La gente quiere pertenecer al desorden? No. ¿Motiva? No. ¿Es productivo? No. Con lo cual tenemos que desaprender estos modelos porque son altamente costosos en tiempo, en ineficiencia, en personas, pero es que además lo son para la propia organización como tal. Tiene un coste oculto que es muy difícil de aflorar, pero es muy evidente. Con lo cual, organizaciones innovadoras, os pregunto, ¿tenéis en cuenta estos desaprendizajes? ¿Cuál es vuestra respuesta cuando tenéis una nueva necesidad, un nuevo requerimiento, bien sea por la vía legal, bien sea por la imposición de nuevas políticas públicas o bien sea por necesidades sociales? ¿Montar una estructura? No. Lo que nos pida el cuerpo, no. Lo contrario, no, no hay que montar una estructura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues esto, innovar es interactuar, ¿vale? Antes era la acción, ahora es la interacción. Y si estamos hablando que no tenemos que duplicar o no tenemos que triplicar el esqueleto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es ese enfoque innovador al que permite a las organizaciones pensar fuera de esa caja? Pues es el de precisamente desarrollar el sistema nervioso, no el esqueleto. Es el sistema nervioso, desarrollar las interconectividades, desarrollar la conexión. Y cuando venga una de esas funciones, lo que tenemos que hacer es implementarla dentro de las nuestras. Pero claro, para eso hay que deconstruir, porque tenemos que quitar todo lo superfluo, nos tenemos que quitar todo aquello que solamente nos está abultando, que es un peso, que no sirve para nada, porque si no, no podremos asumir estas tareas. Pero en esa sensación de conectividad de que las tenemos que incorporar, pero a modo procesos. Y para esto, ¿cómo desarrollamos el sistema nervioso? Pues hay 5 máximas. Hay 5 máximas. La primera, saber, no a nivel superficial, lo que hacen los compañeros del departamento de al lado. Que se abran las puertas, que corra el aire, que nos veamos, que nos entendamos, que sepamos cuál es la importancia de tu misión para conseguir el objetivo y cuál es la importancia de la mía. Y que si tú fallas, yo también fallo. Pero si tú triunfas, yo también puedo triunfar. De manera que se tiene que generar ese caldo de cultivo dentro de la organización de que tenemos que ir todos a una en la consecución de esos objetivos. Ese sería el primero. El segundo sería dar más poder a los mandos intermedios. Los mandos intermedios no están para ser mandados, están para tomar decisiones, pero claro, si en una organización en la que no hay conflicto y por lo tanto no hay riesgo, no pueden asumir ningún riesgo que después lo recuperen en forma de beneficios. Tienen que tener su propia libertad para tomar decisiones. Si se equivocan, ya serán ellos los que retrocedan. Y si están acertados, serán los que sigan tirando del carro y sigan avanzando. Hay que aplanar esa pirámide y tenemos que ser más generosos compartiendo esas responsabilidades y también los triunfos dentro de las organizaciones. Para ello, ¿qué es lo que pasa? Que nos tenemos que quitar de normas. Estamos hipernormativizados dentro de las organizaciones. Ya tenemos un cascarón estatal, otro autonómico, otro específico local. No nos pongamos más normas todavía dentro de nuestras propias organizaciones. Menos reglas y más acción, porque si no, nunca sabremos si lo que vamos a hacer tiene éxito o no. Le dedicamos un tiempo demasiado grande a decir cómo vamos a hacer las cosas, al procedimiento reglado, y muy poco tiempo y muy pocas oportunidades a hacerlo, a convertirlo en realidad. Cuarto elemento, la reciprocidad. Tenemos que fomentar la reciprocidad dentro de las organizaciones. La reciprocidad fomenta la interconexión, esa creación de un espacio conjunto y común. ¿Qué significa esto? Adiós a la segunda tele,
Adiós. Esta noche cuando llegue a casa le tengo que decir a mi marido que la ponga en Wallapop. No podemos seguir teniendo dos teles. Necesitamos hablar, necesitamos mirarnos, necesitamos negociar y necesitamos qué parte vas a poner tú y qué parte voy a poner yo para llegar a ese objetivo final. Sí, también implementando los planes de comunicación, los de igualdad, los antifraude y todo lo que nos venga. Para eso, un proceso previo de habernos despojado de todo lo que nos sobra. Y por último, recompensar, tampoco nada nuevo. ¿Recompensar a quién? A los que están en la comunidad. Pero porque sean de los míos, no, porque sean de los míos, no, porque han entendido esta forma de trabajar, han entendido que la innovación transformadora también va por aquí. Y si recompensamos a unos, ¿qué hacemos con los otros? ¿Los castigamos? Hombre, no, castigar no, pero apartar sí, pero ¿yo te aparto o tú te apartas? Tú te apartas. ¿Y por qué te apartas? Pues por dos motivos. Porque o bien no has sabido ayudar o bien no has sabido pedir ayuda. No es porque hayas fallado, no es porque no hayas cumplido los objetivos de la organización, es que no formas parte del esquema mental, de la caja de pensar de esta nueva organización mucho más innovadora. Así que os pregunto, todos aquellos que habéis identificado a vuestras organizaciones como innovadoras, todos aquellos que pensabais que trabajabais en organizaciones innovadoras, a la vista de estos 5 elementos, diversidad, conflicto, modelos de liderazgo, desaprendizajes de los modelos de gestión e interacción, ¿pensáis que vuestras organizaciones son innovadoras de verdad, verdad? Podéis levantar la mano, ¿eh? Oye, pues qué estupendo, cómo... Es genial que, claro, sería un desastre que nadie lo fuera, pero está bien hacer esta... No todo, bueno, no todo, pero el camino está ahí por andar. Pero claro, por eso quería llegar a este punto de decir, es muy fácil decir, soy una persona innovadora, soy una organización innovadora, bajo ese halo de esa innovación superflua, sin pensar de verdad, qué supone ser una organización innovadora. Y no hemos hablado de tecnología. Dos últimos apuntes. Parece que lo hemos dejado caer todo en las organizaciones, pero ¿qué pasa con las personas? Bueno, pues las personas también tenemos nuestra responsabilidad. Y una es esta, seguir buscando inspiración, pase lo que pase. Es una responsabilidad de la persona y es un deber que tenemos para con la organización, para con nuestros compañeros. Y cuando digo pase lo que pase, a todos nos pasan cosas dentro de las organizaciones, pero creo que el servicio público también está ahí. Creo que el servicio público está en decir, bueno, he podido tener un desencuentro, hemos podido no entendernos, pero estoy obligado a seguir inspirándome, a seguir motivándome, a seguir buscando, a seguir... Y esto ya hemos visto que no pasa dentro de la oficina. Esto no ocurre, no nos dejan, porque ni tenemos el tiempo, ni a lo mejor tenemos el espacio para hacer esto. Esto es una obligación personal. Cuando yo pregunto tú dónde piensas mejor, nadie dice en la oficina. Unos corriendo, otros cocinando, otros dando un paseo por la playa. Esto lo seguimos teniendo que hacer y seguir volcando nuestras ilusiones y nuestras inspiraciones dentro de nuestra organización, porque lo público se alimenta de nosotros y de nosotras, no se alimenta de otras cosas. Y para finalizar, esto. Dejar salir la pasión, que fluya dentro de nuestras organizaciones. Es esto, es lo que late, es la savia. Si no dejamos que la pasión se apodere de las organizaciones, serán organizaciones inertes. Serán organizaciones, sí, claro que no. Y serán con personas que piensen o que no piensen, pero serán organizaciones muertas. Y cuando tú conoces a alguien o una organización que está viva, lo notas porque te llegan las vibraciones. Hay algo especial, como la lechuga que cruje. Tú dices, aquí está pasando algo. Pues eso es lo mismo, lo mismo. Tenemos que volcar la pasión en nuestras organizaciones. Y si nuestra pasión personal confluye y encontramos el propósito con una pasión profesional, eso no, es imparable, eso no se puede parar. Así que nada, termino con esto. Daros las gracias, espero que organizaciones y personas llevemos esta deconstrucción para casa, para que nos pueda servir en nuestro camino, y muchas gracias por haberme aguantado una hora hablando.